Bien, amigos, tenemos con nosotros al maestro del periodismo, Miguel Ángel Ordóñez. Miguel Ángel Ordóñez no estaba programado para estar con nosotros, pero no es verdad que Miguel Ángel haya venido a traerle algo al ingeniero José Israel Cuello y que nosotros lo dejemos escapar. Él produce personalmente en mí, más que en Carlos, que tuvo el privilegio de recibir docencia de parte de él, varios sentimientos. El primero es de que estamos frente a un periodista. Segundo, de que siento una envidia terrible. Si tú quieres, envidia como tú quieras, buena, mala, lo que sea, porque siempre quise ser un periodista de una condición que él tiene, que está haciendo mucha falta aquí en el país, que es que se ocupe de lo importante. Estamos hoy justamente, tuve que hacer un cuadriculado de mi página de comentarios por tantos problemas que se están tratando. Sin embargo, los nodales no se mencionan. Miguel Ángel Ordóñez llegó en el 95 aquí en el país, invitado por el padre Alonso, rector de la Católica. Estuvo trabajando muchos años. Algunas de sus obras la escribió aquí. Él es andaluz y, hablando de cosas importantes, tengo que dar fe de que cuando apareció el libro Negocios de Bajos Vuelos, alguien dijo, llegó a decirlo en un medio, que como ahí se habla del aeropuerto Aerodón, es un pleito entre dos empresarios de transporte de pasajeros que son Hasuri y Rainieri, de que quizás él estuvo influenciado por uno de los dos. Sin embargo, si usted toma el libro Los 2 siglos de bribones y algún malandrín del mismo Miguel Ángel, se da cuenta que se está tratando un tema que nosotros lo hemos tratado en forma muy superficial y que él lo trata en una forma, primero necesaria, porque la ola de corrupción y de incursiones de políticos en América Latina, todavía hoy se está discutiendo la participación, apoyo y rechazo del régimen de Venezuela por parte de políticos españoles. Y lo digo porque en el negocio de Aerodón, la persona que tuvo que ver con la principal operación fue Jesús Valderas, un español, amigo del doctor Peña Gómez, en que le da una solución de continuidad a el problema del sur de España, con los escándalos de Andalucía y todo eso que nosotros quizá hoy no vamos a tratar porque solamente es saludarlo, pero quería aclarar que esa situación llegó a tocarnos, a nosotros, a Panamá y a Venezuela. El libro se llama Negocio de Bajos Vuelos, es de Miguel Ángel, y el que originalmente nosotros llamamos la atención es 2 siglos de bribones y algún malandrín. Las cosas que surgieron ahí, Miguel Ángel, como español y sobre todo como un nacido en las provincias en una de las provincias del sur de España, pues hizo un trabajo magnífico en esas dos situaciones que nos llegó. Miren, no, magnífico, no porque sea mi profesor, sino que es magnífico y bien documentado. Mira, porque es que aquí estamos acostumbrados mucho a libros que son basados mucho en lo que son percepciones y opiniones personales, pero una cosa es documentar y obtener un buen volumen de información que justifique una investigación. Digo que a veces siento nostalgia porque no tuve la oportunidad de conversar con él sobre informaciones en que fui testigo de excepción. Por ejemplo,
el caso de Bahía de Rincón, una bahía preciosa que está en Samaná y que no tiene el auge de las otras playas turísticas porque llueve mucho. Pero en un litigio entre Roberto Prat y Abraham Azuri, que yo intervine a ver si se ponían de acuerdo, te quiero decir que Roberto logró asociar los políticos españoles que tenían problemas allá enfrentados, dos miembros del Parlamento Europeo, de dos partidos Eran diferentes. enemigos en España y amigos aquí. Socios aquí, socios aquí, en Bahía de Rincón. Eso lo logró Roberto, que no se ve. Y que yo quería aportárselo a Miguel Ángel porque lo conocí, porque me dio la lista de Matute, del otro. Bien, bienvenido Miguel Ángel. Muchísimas Un abrazo. Yo ese pleito lo conozco porque, de hecho, Abel Matute estuvo una opción de compra de terrenos allí en Bahía de Rincón, pero fue tan listo que lo condicionó a la promesa que tenían del aeropuerto internacional de Arroyo Barril, la construcción de una pista suficiente para albergar vuelos transoceánicos. Esa historia también la sé. Al final eso no fraguó, precisamente porque nunca se pudo completar esa construcción de Arroyo Barril en condiciones. ¿En qué año escribiste los dos siglos? Creo que fue 2015. Es un recorrido... Después que regresaste. Sí, después de regresar a España. Tú estuviste aquí del 95 al 2015. Al 2004. Y bueno, luego allí... Pues, casi 10 años. Sí, efectivamente. Casi siempre en docencia, ¿verdad? Compaginé la docencia en la Universidad Católica Santo Domingo con Rumbo. Con Rumbo, Diario Libre, Antena Latina. Recuerde que usted incluso me ofreció trabajar en Cañabrava en su tiempo. Sí, pero en ese interín también surgió algo que tuviste mucho que ver, que fue el destape del caso Marbella, de Operación Malaya y todo eso. Sí, yo escribí un libro sobre el caso Malaya y bueno, yo me fogué en el periodismo crudo en la revista Rumbo, en esa época dorada del ¿Cuántos periodismo libros tú tienes? Pues ahora mismo son 6 publicados y muchos proyectos. Este año vendrán como 3 más. Decía que sentía mucho que no te vi en la época en que tuve la información porque podía completar perfectamente o con un libro más, porque eso fue un caso extraordinario en que esos señores vinieron aquí, fueron a Panamá, participaron con presidentes en negocios, tienen acciones. Se dio el caso a Caterrey, se habló que venía para acá. Sí, ¿tú te recuerdas? Recientemente cuando él cogió para Arabia Saudita porque allá estaba más seguro. Sí, en Abu Dhabi. Sí. Ahí está, en Abu Dhabi. En Dubái. Efectivamente. Abu Dhabi. Bien. Y la otra cosa fue que algo que pasó cuando se comenzaron a redactar los periódicos a nivel de los famosos digitalizadores, ¿eso qué? Sí, que yo le decía analfabetos que sabían escribir. Porque tú le dabas un papel y ellos te lo copiaban. Y resulta, Miguel Ángel, que publica un libro un amigo mío y me dice que el mejor relato sobre la muerte de Antonio Guzmán, el suicidio, lo hace Cañabrava, pero que no sabe por qué la redacción era tan mala. y yo tenía que justificar. Digo, caramba, si yo viera a Miguel Ángel, le hago el cuento, porque si ve eso, lo que pasó fue lo siguiente, y es que la noche que él se mata, nosotros vamos a Palacio, y desde Palacio yo llamo a la redacción de Cañabrava, no hay ningún periodista, y quien está es el componedor, y le dicto, y el tipo lo primero que hizo fue que subió la mayúscula para tener menos falta de ortografía, ¿verdad? Sí, porque hay muchas que se evitan. Y hace lo que yo le cuento, él lo pasó. Y eso fue lo que se publicó. Ay, Dios mío. Eso lo hizo Peguerito. Sí. Eso lo hizo Peguerito. Eso pareció. Sí. Esa nota debió parecer un telex. No, eso era y ahí está el libro con eso. Sí. Es el señor José Báez Guerrero, mi amigo, me dice: qué pena que la mejor versión
publicada sobre el suicidio fue el de Caña Brava, porque el cuento estaba bien, lo que no estaba bien es la forma en que lo redactó. Miguel Ángel, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, pues tengo varios proyectos entre manos, sigo investigando. Yo compagino los asuntos de divulgación histórica con la corrupción, ¿no? Con temas periodísticos de corrupción pura y dura. Ahora, aprovechando que tenía que pasar por Miami, pues yo siempre tengo querencia por República Dominicana, ¿no? Siempre que tengo una excusa pequeñita, paso por aquí. Y en esta ocasión pues tenía que recopilar una serie de información sobre un libro de historia, de qué pasó con el dinero, con el botín que se llevó Trujillo, la familia Trujillo a España, y cómo hubo un granuja español que los estafa y se queda con buena parte de ese dinero, ¿no? Sí, sobre todo que tú sabes que fue uno de los dictadores que menos dinero sacó del país, pero el poco que sacó, que los traje a alguna familia, tuvo muchos problemas entre tus mismos hijos. Sí. Tus mismos hijos. Quería preguntarte, el tema de buscar lo importante fue lo que me llamó la impresión. Ese tema de los bribones españoles y malandrines, que abarcó toda una época y toda una clase política, porque ahí no se salvó casi nadie. Sí. Sí, ese libro es un recorrido de la historia de la corrupción desde principios de la Edad Contemporánea, principios del siglo XIX, hasta épocas recientes. Lo terminé en los últimos años de reinado de Juan Carlos I, justo en vísperas de su abdicación en su hijo Felipe VI, ¿no? Y bueno, ahí hay episodios que luego derivan precisamente en negocios de bajos vuelos. Sí. La época del pelotazo, del felipismo, cuando gobernaba Felipe González y tenía en llaves que han sido llamados en algún lugar simplemente testaferros. Y luego cómo buscan negocios, esos que se hacen de oro a la sombra del presidente Felipe González, pues cómo buscan negocios en lugares como República Dominicana, ¿no? No quiero meterte a hacerle críticas, ni siquiera positivas, al periodismo dominicano, pero tienes un libro que se llama Cachito, Cachito, Cachito Mío, que habla mucho de algunas cosas de aquí. Pero quería decirte que cuando llegaste al país y fuiste a la Universidad Católica, estaba en rumbo, ¿qué te llamó más la atención del periodismo dominicano de la época? Bueno, recuerda que llegaste justamente cuando Balaguer terminó su segundo periodo. Sí, el PLD entró al poder ya en campaña, y tú viviste. Llegué en campaña electoral, precisamente. Exacto, uno de los primeros encargos fue seguir la campaña de Peña Gómez, ¿no? En los últimos años de Joaquín Balaguer en la presidencia del gobierno. Yo me encontré con un periodismo muy efervescente. A mí me fascinó, ¿no? Era la sensación de que este país estaba en una transición a la democracia permanente. Ah, ¿te llamó la atención? ¿Te gustó? Sí, a mí me gustó. Pensé que esa modalidad de que el periodista dominicano tenía, en ese momento todavía no estaba muy, el empresariado muy dueño de los medios. Efectivamente. En ese momento era que estaban adquiriendo, ¿te acuerdas? Efectivamente. Y entonces el periodista tenía que trabajar en un medio, tener un programita, poder facturar algunas cositas, y era difícil. ¿Te llamó eso la atención? El pluriempleo, efectivamente. Pero a la vez había muy buenos periodistas. Yo creo que esa era una época de oro del periodismo. Yo me fogué en rumbo con gente tan buena como Osvaldo Santana, que fue mi primer jefe de redacción, luego Margarita Cordero, Aníbal de Castro como director. Entonces, bueno, el tono del periodismo en aquel entonces pues era, yo considero que grandioso, ¿no? Había grandes columnistas en rumbo, Marcio Veloz Magiolo, Juan Bolívar Díaz, ¿no? Yo creo que había un periodismo muy bueno. Cañabrava también era muy combativo. El que el periodista incursione en política, no el medio, porque el New York Times y el Washington Post pues fijan posiciones políticas muy claras, pero que el periodista como profesional fije posiciones. ¿Cómo tú lo ves?
A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que en los programas radiofónicos, y no digamos en los televisivos, se mezclaba mucho la opinión del periodista con los anuncios publicitarios, algo que en España estaba prohibido, ¿no? Para no contaminar la opinión o la información que daba el periodista. La tesis de Carlos fue sobre eso. Midió la presencia de publicidad en medios políticos. Pero es que él tuvo que ver con eso. Pero, doctor, pero tú no vas a decir que él fue el que hizo la tesis. No, doctor. No, él era, absolutamente. doctor, en ese tiempo, él era un caso único. Mi jefe de día y mi profesor por la noche en la universidad, porque estábamos terminando ya. Así era. Sí, realmente el tema del periodismo local, recuerdo que en estos días se cumplieron 51 años de la casta pastoral, 61 años de la casta pastoral que la Iglesia Católica escribió pidiéndole a Trujillo que soltara el movimiento revolucionario el señor Pepe, 14 de junio, no el que invadió, sino el que se llevó todos los jóvenes locales. Y yo vi la redacción de la carta y dice, se dice que fue Monseñor Pepén el que la redactó. En ese momento lo que había eran 5 obispos nada más. Yo conocí a Monseñor Pepén. Yo le digo el cura de Dios, porque era un sacerdote primero que todo, pero no era un hombre de muchas luces. Y lo que yo vi escrito no se correspondía con esa persona. Era un hombre sencillo, de un discurso agradable, pero no ese tipo usado en esa carta. Y luego recuerdo que en sus últimos años él se hizo dominico. Es decir, era un sacerdote y ingresó a la orden de los dominicos. Tú sabes que cada orden tiene una característica, sí, sobre todo en España. Los capuchinos dicen que son la gente del pueblo, del campo, los jesuitas son los políticos y los dominicos son los oradores y los intelectuales. Resulta que había un dominico muy amigo mío que lo vi en una reseña del mismo Pepén que decía que el padre Vicente Rubio lo ayudó a redactar el texto de eso. Y quiero decirte, por eso te pregunto, ¿qué sentiste cuando llegaste aquí? Yo le pregunté eso mismo al padre Rubio. Digo, padre, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? Y me dice, te digo lo que más me llamó la atención. Cuando me invitaron los vecinos del convento a comer, el primer día me ponen unos fritos verdes y yo creía que me estaba mordiendo un cartón. Pero fue una estrella, tanto que cuando se quiso mejorar la calidad de la escuela del Liceo Presidente Trujillo, que era, aquí había 2 liceos, el de señoritas y el de jóvenes, el de Salomé Ureña y el Juan Pablo Duarte luego. Y se le entregó a los dominicos. Y Rubio fue de los profesores. Te quiero decir porque te voy a recomendar que veas la carta pastoral. La conozco. La conozco. La conozco, sí. Sí. Mire, doctor, hay algo, lo conversábamos él y yo precisamente, de cómo el libro Negocio de Bajos Vuelos precisamente nos muestra de una manera bastante clara un fenómeno que para nosotros puede parecer nuevo, pero ya vemos de dónde fue que lo aprendieron muchas personas aquí, Miguel Ángel, que es cómo hay empresarios y vivos, como decimos aquí, que apuestan al éxito de un político y luego obtienen réditos prácticamente ilimitados con respecto a lo que son esas inversiones. Entonces, esa es la enseñanza que nos trae principalmente los libros. Mira, ese es como la cola del cometa. Sí. De lo que pasó en España. Sí. Y ese tema que yo me sentí muy mal porque dicen, caramba, el beneficiario del libro parece que habló con Miguel Ángel. No, ese libro, esa información la tenía Miguel Ángel desde antes desde que surgió, porque Aeropuertos Dominicanos tenía una composición original que es motivo de otro libro.
Mira, ahí había un banquero con problemas, Sí. que era el dueño del listín. Sí. Ahí había uno que hizo el acceso al aeropuerto, que era un ministro de Obras Públicas que hizo la vía que une la avenida, el 30, la autopista esa de... ¿Cuál? La que va al este. Sí, sí, la autovía. La autovía no hay mismo, No, donde está el peaje. Sí, ok, la ruta 66 ya. Donde está el peaje hasta el aeropuerto. Eso Sí. lo hizo Obras Públicas y la hizo como un aporte. Oye bien, el gobierno hace la cosa, el ministro lo hace, aportan el acceso y les reconocen las acciones al ministro. Oh. Eso fue, esa es una. Después, no hablemos de Yanji Sinti, de el que yo mencioné, el español. Barderas. Barderas. Jesús Jesús, Barderas. sí. Ujú. Y prácticamente eso se lo ensambla. Y un árabe que es Selma. Hasuri. No, Hasuri No, el no, otro, no, Seliman también. Sí, sí. Seliman. No, Seliman no es ahí. Bueno, hay otra persona que estuvo siempre en aeronáutica. Lo que quiero decir que eso... Abraham. José Luis Abraham. Abraham. José Luis Abraham, exacto. Es decir, que esos libros en ese pleito fue también producto, es una respuesta a otro libro, ¿verdad? Que- Claro, ese es el origen, usted hablaba antes de Bahía Rincón, ese es el origen de la concesión, de la privatización de los aeropuertos nacionales. Exacto. De pronto los tres socios que son Barderas, su socio y padrino Enrique Sarasola, Exacto, en llave de Felipe exacto. González, se asocian mira, con... ese socio del Valle Rincón. Sí, efectivamente. El socio del Valle Rincón. Ellos buscan un socio local que es Roberto Prats, con la Sí, intención sí. de conseguir un aeropuerto cercano que facilite la llegada de turistas Pero de también Europa. te voy a decir otra cosa. Hay otro libro, el aeropuerto de Punta Cana. Ese Claro. tiene un libro también. Punta Cana tiene su libro, También. con la historia de cómo él comenzó a desarrollar el tema de Sí. ese aeropuerto, que hoy es el aeropuerto de El mayor en- tráfico el enclave del país. de este aeropuerto. Sí, yo creo que hacen falta 2 o 3 Miguel Ángel Ordóñez aquí. Porque si ahora mismo estamos viviendo un tema que se va a tratar, que digo, ¿cómo tú lo tratarías? Por ejemplo, un gobierno que por razones políticas surge basado en la corrupción del gobierno que sustituye. Y el tema principal que toman para tomar fuerza es la construcción de una planta energética. Y cuando ganan, no pueden prescindir de esa planta energética, porque es vital para la economía del país. Y hoy están todos enredando las patas en el problema de cómo algo que fue criticado, hoy tienen que usarlo y justificarlo en algunos casos, basado principalmente en el costo, que vale 2.400 o 2.340 millones de dólares. Es la obra más grande que se ha hecho aquí. Eso fue motivo de mucha crítica. Sin embargo, fue la cifra que se tomó para buscarle la solución a un bendito fideicomiso que nada más se habla de eso aquí en el país. Solamente se habla de eso. Y no aparece nadie que haga una historia real con periodistas especializados en economía, ¿verdad? Y que no esté parcial sobre el tema de Catalina, que es como se llama Sí, Punta Catalina. las dos cosas. Pero, vuelvo a decir, te añoramos mucho porque eso hubiera sido un tema magnífico, muy parecido a lo que pasó en el sur de España, en que estaba metido todo el mundo. Sí, y con dinero que luego llega a Capcana y a los aeropuertos. Igual que el tema de Odebrecht, que tú tienes, que desde 2003, en que se construyó la primera obra, tú estabas aquí, Sí. 2003, que fue el acueducto de la línea noroeste, hasta hoy no, hasta la campaña pasada, la campaña anterior, hasta el 2016, tuvimos que una empresa brasileña tiene un vendedor que es el presidente de Brasil.
el señor Lula, que visita a sus colegas y le dice, mira, Brasil te construye, te financia, y si a alguien le hace falta unos pesitos para una campaña electoral, también se las da. Pero nadie se ha ocupado de eso. Y el hombre que está acusado de corromper a todos los políticos, que es Rondón. Ángel Rondón. No tiene todavía los nombres de los corruptos. Si no, nada más aparece el corruptor, pero no te dan. Claro, eso es muy común, en otros países pasa también. ¿Y ¿no? cómo eso en España llegó tan lejos? ¿El qué? Exactamente. El proceso aquel de Andalucía. Bueno, llegó lejos, todavía hay pendientes 100 causas judiciales, 100 Hasta investigaciones. una artista estaba metida en el lío. Sí, en el caso Malaya. En el caso Malaya estamos hablando de Isabel Pantoja, la cantante, que La es... San Basilio, ¿verdad? No, Isabel Pantoja. no. Isabel Pantoja. Isabel Pantoja, sí, ella tiene una relación sentimental con un alcalde de Marbella. Con el alcalde. Sí, con Julián Muñoz, y entonces pues todo eso se enreda y a la vez le da una visibilidad social que no tenían los noticieros serios, por así decirlo, ¿no? Eso se enreda todo y bueno, eso también tiene su reflejo en Negocios de bajos vuelos, una trama de relaciones, de vínculos con ¿Y todo no lo que te contamos en provocó el Negocios de libro bajos de tu vuelos? rey? Del rey Juan Carlos habló mucho en 2 siglos de bribones, Ahí está. por eso de los Borbones. Ya, de los Borbones. Sí. Claro. Ahí está incluido. Sí, Pero no. yo no lo he visto, lo acabo de el de José Israel. Juan Carlos I es una pena, pero ha dilapidado todo el crédito que tenía precisamente por sus amoríos, sus líos de faldas y sus líos económicos. Pues mira, quería aprovechar, más que porque uno puede hablar de tantas cosas, para decir que no fue un libro por encargo. No, en absoluto. El negocio de bajo vuelo. En absoluto. Esa información la tenías desde mucho antes. Claro, yo publiqué sobre la privatización de los aeropuertos, publiqué cositas y reportajes en Rumbo. Y las fuentes las tenía ahí y las he recuperado para hacer el libro, pero el origen del libro es la repetición de cómo causas judiciales de España sobre corrupción tenían su reflejo en República Dominicana, ¿no? Está el caso Malaya, está el caso Eres de Andalucía, está el caso Púnica y otros muchos que siempre terminaban aquí. Los papeles de Panamá, con Jesús Barderas, que tenía 50 sociedades offshore allí, ¿no? Y que a la vez pues ha tenido una relación muy íntima con Felipe González, como los Gazuri también, y por eso Felipe González va tanto a Capcana, siempre ha estado en reuniones muy significativas con presidentes, por ejemplo, de Panamá, allanando terreno, haciendo relaciones públicas para buscar otros mercados de negocio, ¿no? Para toda esta gente. Sí, quería preguntarte algo. No para terminar, me gustaría. Te va a pasar 2 o 3 años aquí ahora. No, es un viaje relámpago, estoy pocos días. Me gustaría tratar este tema antes de irte. Aquí, cuando no existían en las universidades las facultades de periodismo, habían 2 escuelas de periodismo, que eran el Caribe y después el Listín, que eran Germán Emilio Ornes y Rafael Herrera, que tenían la coincidencia de que eran directores, pero no dueños. Aunque se dice que Ornes lo era, no, era Trujillo el dueño. Trujillo era el dueño del Caribe y los pelleranos del Listín. Entonces, y esas eran las escuelas. Después surgió una escuela medio rara, que era la escuela de la radio, del noticiero ese que tú pudiste escuchar en tus primeros años aquí, que era muy dinámico, y Radio 1000 informando y qué sé yo. Eso también tiene una escuela, que un periodista que ha incursionado en todos los medios, hoy es el embajador en España, que es Juan Bolívar. Juan Bolívar Díaz fue de la radio, fue director de 2 medios escritos, del Sol y de Nuevo Diario, y del Grupo Corripio, pues de televisión también en Uno más Uno. Es decir, que él ha tenido esa experiencia y naturalmente, cuando se vio en la necesidad
de participar en política lo hizo a través de la sociedad civil y parece que los directores de medios, su sueño es terminar como diplomáticos. Juan Bolívar, embajador en España y fue embajador en Ecuador. Víctor Grimaldi en el Vaticano. Aníbal de Castro en Inglaterra y en Washington. Sí. Molina España, Morillo en España fue también. en Washington. Es decir, ahí terminan todos. No, claro. Es una forma de tú descansar y de poder Virgilio escribir Alcántara. algo. Sí. Mira, Ángel, gracias. Qué pena que te va tan rápido. Porque te teníamos una Muchísimas silla, gracias. te teníamos una silla aquí unos días, pero Bueno, hasta la semana que viene sigo aquí en el quiero país. reconocerle a Carlos que muy pocos días no te recuerda, siempre te recuerda. Sí. Y yo a él, ¿no? Su gran maestro, ¿verdad? Gracias. Mi gran Miguel Ángel alumno, podría Ordóñez, decir yo. gracias por estar con nosotros. Muchísimas